Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy estoy aquí con Joan Fígols, de quien espero que aprendamos mucho porque vamos a tocar un tema que no es muy habitual, pero creo que puede ser muy importante para la vida de prácticamente todas las personas. Joan es geobiólogo, interiorista ambiental. O sea, vamos a ver qué es eso y qué nos ofrece, qué soluciones nos aporta nuestra vida para, como todos los temas que más o menos estamos tocando aquí, nos sirvan para elevar nuestra vida, elevar nuestra salud, elevar nuestra experiencia a un nivel superior. Hola, Joan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy bien, encantado de estar aquí. Joan, primero de todo, eres geobiólogo. ¿Qué es la geobiología? Bueno, la geobiología es la ciencia que estudia la relación de las geopatías o radiaciones y sus efectos sobre la salud de las personas. Muy bien, pues, ¿y qué son las geopatías o las radiaciones? Las geopatías son un cúmulo de influencias nocivas que puede haber en el subsuelo o en el entorno desfavorables para la salud de las personas. Tales influencias pueden ser producidas por corrientes de agua subterránea, campos magnéticos naturales, Harman, Curry, por radiaciones artificiales, campos eléctricos, campos magnéticos y de alta frecuencia. Estos serían los más importantes, digamos. Vale, o sea que aquí donde estoy yo, por ejemplo, podría ser que debajo tierra, a nivel subterráneo, haya una corriente de agua o que Sí, haya otros tipos de corrientes que no percibimos con los sentidos y que de alguna manera nos pueden afectar. sí, sí. Sí, lo que he comprobado durante años es que hasta finales de los años 80, principios de los 90, construyeron nuestras calles, nuestros pueblos y ciudades encima de corrientes de agua subterráneas. Porque Esto, tú has hecho esto un ocurrió, dime. sí, te iba a decir, tú has hecho un estudio sobre esto aquí en el pueblo, en Puigret, pero también en otras zonas, creo, otras poblaciones. Sí, porque yo pensé, a ver, cuando comprobé esto aquí en Cataluña, cómo estaba construido todo, pues fue comprobando cómo nuestras calles estaban construidas encima de corrientes de agua subterránea. Esto cambió en el momento en que yo empecé a sentir las corrientes como sienten los animales. O sea, yo uso péndulo o uso varillas, pero las uso en momentos puntuales. Casi siempre siento cómo sienten los animales. Y esto creó una perspectiva en mí y un sentir que pues, me llevó hasta esto. Estuve unos 2 años investigando este tema y aún no me lo creía. Y luego aquí en Purret, el ayuntamiento, al ver que lo que decía era cierto, me mandó a hacer el plano de corrientes del pueblo. Y hacemos unas rutas para comprobar que esto es así y enseñamos a sentirlas y a ver cómo se pueden aprender. Hay un 50% de personas que pueden sentir estas radiaciones sin haber hecho curso ni de manera natural. O sea, yo me apunto a una de estas rutas que haces, estos mini cursos, aquí en el pueblo. Tú me enseñas a cómo percibir, bueno, esta información que está en el campo y así también voy descubriendo dónde están estas corrientes o estas influencias energéticas en todo el pueblo. Sí, y en tu cama, cuando duermas, etcétera. Hay un 50% de personas que sienten de una manera clara estas radiaciones. Hay personas que esta radiación les penetran en los órganos y luego les provoca un estrés en los brazos que lo pueden sentir. Y otras personas no, otras personas les cuesta más porque esto es muy sutil, pero la verdad es que cuando hacemos una ruta, casi la mitad, más de la mitad de las personas sienten estas radiaciones del subsuelo. ¿Y qué relación hay entre estas radiaciones y la salud de las personas? La radiación,
por las radiaciones por corrientes de agua subterránea es el factor común en casi todas las enfermedades. Esto, un médico inglés, Ross Gordon, que ha hecho investigaciones y pruebas a más de 25.000 personas, afirma que es muy difícil contraer un cáncer o una enfermedad grave si no se han pasado largas temporadas encima de estas corrientes. El doctor Harman, un médico alemán, afirmaba que en más de 30 años de práctica no encontró nunca una persona enferma de cáncer o una enfermedad grave, aunque no hubieran sido por virus o bacterias, que no hubieran pasado largas temporadas encima de radiaciones terrestres. Y yo he hecho muchas comprobaciones en casos de enfermedades graves y sin que me digan nada, cuando hay un cruce de corriente, siempre que no coja toda la casa, toda la vivienda. Pero cuando solo coge una parte, sí, casi siempre adivino la parte donde dormía la persona enferma. O sea que se asocia directamente una enfermedad grave con estar expuesto muchas horas a radiaciones de estas corrientes. Por lo tanto, si duermes, que es un lugar donde te pasas mucho tiempo, si descansas, tienes la cama encima de una corriente de este tipo, puede ser el causante de la enfermedad. Sí, todo depende de 3 factores. O sea, la intensidad de la radiación o de la geopatía, el tiempo de exposición y la naturaleza de cada persona. Estos 3 factores condicionarán. Ross Gordon, este médico inglés, hacía un ejemplo que se entiende muy bien. Si tú coges un cubo de agua y estás durmiendo encima de una geopatía, puedes tener entre el 30 y el 70% del cubo lleno de agua. Luego, el fumar, el no hacer ejercicio, la edad, las emociones, la alimentación, te van llenando el cubo, ¿no? Hasta que sale el agua. Cuando sale el agua, digamos que es cuando hay una enfermedad grave. Claro, si no estás durmiendo encima de una geopatía, este 30 o 70% no lo tienes. Luego, estos factores cuestan mucho más de que el agua sobresalga por el cubo. No sé si me he explicado bien, pero él hace ese ejemplo, ¿no? Perfectamente. ¿Cómo puede saber una persona si está durmiendo encima de una radiación? Bueno, evidentemente se tiene que hacer un estudio, pero yo lo que hago, y eso ya lo digo aquí en tu entrevista, que es lo que estoy haciendo últimamente, es si una persona se levanta cansado, duerme mal, se levanta con dolores musculares, tiene dolor de cabeza, etcétera, yo le puedo, si contacta conmigo, yo le puedo decir de manera gratuita si está afectada, si no está afectada, si hay un cruce de corrientes, si no hay un cruce de corrientes. Y eso lo he hecho yo en muchos lugares. El tema este de cómo está construido todo, esto no solo es aquí, es en toda Europa, América del Norte y América del Sur. He hecho trabajos en Los Ángeles, he hecho trabajos en Canadá, he hecho trabajos en Alemania y en todos sitios están hechos así. ¿Y cómo se puede entender que un pueblo esté construido sobre una línea de este tipo, sobre estas radiaciones? Bueno, yo tampoco no lo entiendo muy bien. Vamos a ver. Estas radiaciones no son malas en sí. Lo que son malos es un exceso. Hace miles de años los humanos ya utilizaban este tipo de radiación para hacer trabajos, bueno, desde subir una cuesta, por ejemplo, los caminos GR, están hechos todos con corrientes de agua subterránea. Muchas escaleras y una cosa, los puentes, sobre todo los puentes romanos y puentes que han hecho durante toda la historia, están hechos encima de corrientes de agua subterránea porque los edificios aguantan más, las construcciones aguantan más encima de estas radiaciones. Pero ¿por qué se han puesto las casas de encima? No sé, no te sabría decir bien por qué. A lo mejor era porque dan un poco de actividad, o sea, te ponen un poco con más ánimo y pienso que a lo mejor pensaban que no fuera bueno para esto. Lo que sí sé es que, y además está comprobado por mucha gente,
es que se han hecho las construcciones básicamente teniendo en cuenta las corrientes de agua subterránea. Esto, había una persona que hace reportajes, una chica que hace reportajes, que le interesó el tema. Y me dijo que se traería 25 gebiólogos, 20 o 25 gebiólogos, y que los elegiría ella. Y si vinieron aquí, lo comprobaron. Al principio, cuando les dije esto, me dijeron, bah, se pusieron a reír un poco diciendo, pero cuando terminaron todos vieron que las cosas estaban construidas así. Luego vino otro grupo de gebiólogos. Hay una asociación a nivel de toda España que se llama GEA, y vinieron un grupo de 20 o 25 de GEA de aquí, Cataluña. Arquitectos, personas formadas, y lo mismo, cuando terminamos se dieron cuenta de que todo estaba construido así. Incluso esto se publicó en una revista a nivel nacional afirmando lo que habían comprobado. Pues esto es muy a tener en cuenta para todas las personas para descubrir si realmente están descansando, durmiendo en una zona que haya o algún tipo de radiaciones de estas. ¿Qué solución puede tener una persona? Imagínate que una persona, por ejemplo, acude a ti, le miras al sitio donde descansa y por ahí pasa una corriente de agua subterránea. ¿Qué Sí. solución tiene esta persona? Claro, yo cuando comprobé todo esto, comprobé que, bueno, que la mayoría de estudios que estaban hechos no estaban bien, porque la mayoría de estas viviendas están encima de corrientes de agua subterránea. Luego, los estudios prácticamente no servían, porque tú a lo mejor podías ir a una casa y poner bien a una persona, pero si había 3 o 4 era muy difícil. Luego yo me centré en buscar una solución. Y lo que he encontrado han sido 2 cosas. Un apantallamiento y un sistema para quitar el estrés de la casa. Las 2 cosas se pueden probar 15 días. O sea, si una persona lo puede probar 15 días y si no le interesa por lo que sea, lo puede devolver y nosotros le devolvemos el valor íntegro del producto, digamos. O sea, que esto lo pueden probar todo el mundo 15 días. Tanto el apantallamiento como el tema de quitar el estrés dentro de las casas. Vale, el apantallamiento, ¿qué consiste en poner Sí, es una placa de madera, de 1 centímetro a 1, con un tratamiento especial a base de minerales, que lo que hace es apantallar la radiación. O sea, la radiación se pasa por el lado y la persona queda protegida. Bien, interesante, interesante. ¿Y qué resultados hay cuando una persona, por ejemplo, si está encima de una corriente y después, bueno, si su salud se ve afectada y después hay un apantallamiento? ¿Qué suele suceder en estos casos? Cuando una persona deja de recibir esta radiación, sobre todo si tiene un problema grave de salud, la recuperación suele ser importante. Luego se tienen que seguir todos los procesos médicos y todo lo que se tenga que hacer. Pero evitar esta radiación es primordial. Había una doctora que era esposa del presidente Karl Kaster de Alemania, que recopiló más de 700 casos en todo el mundo de personas con cáncer avanzado que los habían quitado de la zona geopática, de la zona alterada por geopatía, a una zona limpia y se habían recuperado sin ningún tipo de tratamiento. Estamos hablando de una doctora prestigiosa que era la esposa del presidente Karl Kaster en el año 85. No tengo una experiencia de una persona con esclerosis múltiple que siempre me ha dicho lo mismo, que no creía en todo esto. Que en lo que encontró más mejora fue en que evitó el tema de las radiaciones al dormir. Luego, el día a día también no puedes evitarlo porque va circulando, pero con tan solo evitando el tema del dormir, encontró una mejora que no ha encontrado en otros tratamientos. Bueno, así una persona, cualquier persona que nos esté viendo,
si se encuentra en un momento de su vida en que se siente cansado, con dolor o con algún síntoma, es interesante que revise dónde está descansando, dónde pasa muchas horas, para tener en cuenta este aspecto, para descartar que no proceda de alguna corriente, de algunas radiaciones de este tipo, y si fuera el caso, pues hacer algo al respecto. Sí, y si los síntomas son insomnio, levantarse cansado, con dolores musculares, fatiga crónica, fatiga que estar siempre cansado. Estos son los síntomas. Eso no quiere decir que puedes estar encima de una geopatía y dormir bien, porque hay gente que duerme encima de una roca. Luego, pero estos son los clásicos síntomas, ¿no? Esto sería, digamos, la base. Lo que es interesante es, por ejemplo, poner una placa. Tú pones una placa y si resulta que no te convence, pues la devuelves. Esto sería la manera más clara para ver si estás afectado por una geopatía o no. Por supuesto, si pones una placa debajo de la cama no se va a solucionar todo, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que hay otros factores. Pero sí que mayoritariamente se puede mejorar el descanso y puede mejorar la salud de las personas, evitar estas radiaciones. Hay médicos, incluso aquí españoles, que lo tienen claro, que han hecho estudios y han afirmado que que es importante evitar estos tipos de radiaciones. Y esta gente no vende nada, simplemente son médicos como cuando vas al médico y te dice, oye, toma un poco más de fruta, o es lo mismo, digamos. Y por curiosidad, ¿qué anchura tienen estas corrientes? Porque es en un punto dado de la casa, es una línea, o puede englobar toda la casa. Sí, sí, una corriente puede tener 1 metro de ancho y puede tener 20 metros de ancho. Pueden ser anchísimas. ¿Cómo, al principio, más o menos lo has contado, pero yo, desde el punto de vista de la biodescodificación, la cual no es que simplemente crea en ella, sino es que mi vida, sí, podríamos decir que vivo con la biodescodificación. Desde este punto de vista yo entiendo que cuando hay enfermedad o algún síntoma, algún dolor, siempre hay un componente emocional en la persona, que puede ser inconsciente, normalmente es inconsciente, es una información subconsciente, mental, emocional, de algo que no se ha vaciado, es decir, las emociones que se quedan como enquistadas y que al final pueden aparecer en el cuerpo, se pueden expresar ahí porque no han sido expresadas en otro sitio. ¿Cómo se puede enlazar lo que te estoy contando con lo que tú haces? Bueno, yo ahora me acuerdo, no sé si te acuerdas tú, porque hace años ya, yo me acuerdo que en un caso de una persona con un cáncer, lo comenté contigo y me dijiste que el origen emocional era, creo que un problema o de herencia o una injusticia de herencia. Y lo pregunté y efectivamente era esto. O sea, no es tan solo la geopatía. Lo que pasa es que la geopatía te desvitaliza, te hace bajar tu sistema inmunológico y luego los factores de la alimentación, las emociones, no hacer deporte, fumar, esto hace que puedan penetrar mucho más en ti y hacerte mucho más daño porque tú estás debilitado. Por ejemplo, yo hago muchas investigaciones porque no me creía que todo esto fuera tan importante. Y en el caso del tema de coronavirus, pues todas las personas que lo han pasado mal o han muerto, que yo he comprobado, que me han dicho, vive aquí, he ido a un pueblo y me han dicho, yo conozco a aquel, en definitiva, todos estaban en cruces de corrientes de agua subterránea. Todos. Yo habré hecho unos 60 o 70. Bueno, es porque te baja tu sistema inmunológico y hace que luego las enfermedades, tanto físicas como mentales, te puedan afectar porque tú estás debilitado. Bueno, son datos, bueno, que muy determinantes o muy claros los que estás diciendo. Sí, por ejemplo, lo que te dije antes de este médico alemán, doctor Hartmann, él afirmaba que en 30 años de práctica no encontró nunca una persona con cáncer o gravemente enferma que no hubiera pasado largas temporadas encima de radiaciones terrestres, aparte de virus y bacterias, ¿eh? Y esta persona no vendía nada, o sea,
A veces puedo interpretar que tú dices algo para... Pero estos médicos eran médicos que no vendían nada y lo tenían súper claro. Bueno, interesante, interesante y para tener en cuenta. Sobre todo el tema este de que si alguien cree que puede estar afectado, pues yo le puedo ayudar a saberlo sin ningún coste. O sea, solo me tiene que enviar un correo y lo hablamos y yo le puedo decir si está afectado o no. Vamos a dejar tu contacto aquí en el mismo vídeo, en la base o en la descripción del vídeo para quien lo vea y nos esté escuchando y quiera contactar, que lo pueda hacer. Y, Joan, ¿cómo empezaste con todo esto? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sido tu historia? ¿Por qué que te dediques a esto, que te cree curiosidad estos temas? Bueno, yo tenía tenía un taller de barnizados y hacía muebles para niños y empecé a comprobar todos los componentes tóxicos que llevaban las pinturas, las lacas, las melaminas, etc. Y pensé, ¿por qué no crea un mobiliario de emisiones cero? Así. Pero luego entró el tema de las geopatías. Tuve mi experiencia con las geopatías y luego vi que para crear una zona de polución cero era interesante evitar los contaminantes del mobiliario, elementos de decoración, pero también era importante evitar el tema de las geopatías. Lo que pasa que cuando yo fui a estudiarlo en Barcelona y nos hacían el péndulo, a la que yo pasé a sentirlo como los animales, pues cambió todo. Bueno, la percepción de todo fue diferente. He tenido que luchar, he tenido que crear cosas como, por ejemplo, que un 50% de personas puedan sentir estas corrientes, enseñarlas para que la gente lo viera y pensara, ostras, pues sí que siento este estrés. Yo creo que tú has hecho alguna ruta que también lo han trabajado, ¿no? Por lo que me enteré. Estaba pensando en esto. Sí, hicimos un retiro en la montaña, 7 días de retiro en movimiento, haciendo la ruta Caballo Joven con un grupo de gente a quien guiábamos y a la vez era un curso de desarrollo personal y como había ahí un discípulo tuyo, pues nos paramos en algún sitio, miró a ver si había corrientes y incluso durante el camino había tramos que nos explicaban, veis aquí, no notáis una energía diferente en este tramo del camino, aquí es porque hay una corriente, acabamos de entrar en una corriente, sí, muy interesante, muy interesante. Sí, esto cuando entras y empiezas a sentir, como empiezas a sentir y a comprobar, y esto es un poco como una droga, ¿eh? Porque vas entrando, vas conociendo cosas y es una manera fácil. Esta persona que tú hablas no ha hecho ningún curso, es porque se lo he enseñado yo y él ha practicado mucho. Y esto ha hecho que le despertara. Joan, ¿te queda algo por decir? ¿Alguna cosa que creas que es importante que no hayamos hablado? Bueno, nada, solo que se tiene que tener muy presente ese tipo de radiaciones naturales. Las artificiales también, pero las artificiales se pueden medir con un aparato y es más fácil de apantallar. Pero el tema de las radiaciones del subsuelo es la causa principal de todos los problemas de salud, junto con otros factores, dependiendo de la intensidad, el tiempo de exposición y naturaleza de cada persona. Pero es determinante en todos los problemas de salud. Y esto, yo he hecho trabajos de estudio ciego, por ejemplo, he cogido 2 calles de 500 metros, he marcado los cruces de corrientes y cuando he terminado he mirado a las casas a ver quién había habido, etc. Bueno, en definitiva, cada cruce de corrientes, esto en un pueblo que haya una población estable, ¿eh? En cada cruce de corrientes, 2 o 3 cánceres. Hasta el próximo cruce no había ninguno. Hasta el próximo cruce igual. Esto si se quisiera mirar desde el mundo médico, o quisieran comprobar esto, sería fácil. Se podría ir a un par de calles de cualquier pueblo donde haya una población estable y marcar estas corrientes con sus cruces y comprobaríamos en más del 95% de los problemas graves de salud están en estos cruces de corrientes. Y en estudios hechos en cámaras veríamos cómo yo cuando voy a una casa a mirar cómo está, les digo que no me digan nada. Si
Cuando termino, hay un problema importante de salud, una persona tiene una afectación en una parte del cuerpo, coincide la parte de más radiación de la cama con la parte del cuerpo de la persona que duerme allí. Siempre, casi siempre. Y eso lo determina en unos 20 o 25 centímetros. Esto también sería una manera de comprobar la importancia de todo esto. Pues para tener en cuenta todo esto, sí, sí, muy, muy importante, sobre todo aquellos que tengan ahora mismo alguna enfermedad, algún síntoma o algún dolor. Pues muchísimas gracias, Joan. Creo que es una aportación muy valiosa para todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Salvador.